Que tenemos muchísima suerte porque va a hablarnos el que es probablemente uno de los médicos más importantes que hay actualmente en España. Tiene mucho que ver con todo lo anterior y puede ser, y va a ser el broche perfecto de oro de esta tarde, y es don Manuel Martínez Seyes, que es médico, cardiólogo, escritor y catedrático universitario español. Es presidente del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid y es un hombre que siempre pues, da la cara en este proceso terrible que estamos viviendo de leyes que atentan contra la vida. Es padre de familia numerosa, es una persona extraordinaria y como concibe la medicina como una vocación al servicio de los demás, es una persona autorizada para hablarnos de algo que es muy necesario, como es sanar el corazón de la sociedad, hacer el bien y la defensa de la vida como pilar de la medicina. Así que adelante, muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación y enhorabuena a los organizadores del Congreso. Yo voy a intentar dar unas pinceladas para que veamos cómo la defensa de la vida está en la esencia de la medicina. Y voy a dividir la charla en 4 apartados. El primero, lógicamente, será el inicio de la vida, luego hablaremos del final de la vida, el tema de la objeción de conciencia, que a mí cada vez me preocupa más, y por último también hablaré un poquito de humanización de la medicina. Y lo que es el inicio de la vida, pues ya 5 siglos antes de Cristo, Hipócrates, en el juramento hipocrático, de forma muy clara condenaba tanto el aborto como la eutanasia, ¿no? A mí muchas veces cuando hablo a favor de la vida me dicen, no, es que usted dice eso porque es cristiano. Y digo, mira, a Hipócrates no le podían acusar de ser cristiano y él ya vio que la esencia de la medicina es curar, acompañar, nunca puede ser matar, ¿no? Y bueno, es verdad que en aquel momento había mucha menos información de la información que tenemos hoy en día. Es decir, si acaso hoy en día tendríamos más motivos para defender la vida de los que tenía Hipócrates, ¿no? Conocemos mucho más la vida intrauterina, tenemos muchos más tratamientos para los pacientes que tienen enfermedades avanzadas. Hoy en día, por ejemplo, sabemos que la vida humana empieza en el momento de la concepción. Esto es algo que ya en Europa se reconoce también legalmente porque hay una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia pues, dictaminando que la vida humana empieza en el momento de la concepción. Y yo que soy cardiólogo, pues sabemos que todo el desarrollo embrionario es muy rápido, ¿no? A los 16 días de la concepción, cuando muchas mujeres todavía ni siquiera sospechan que están embarazadas, ya existe un latido cardíaco. Y ese latido cardíaco, como nos acaban de contar, pues ya en torno al mes de la concepción somos capaces de detectarlo. Es decir, no hay dudas de que la vida humana empieza en el momento de la concepción, pero aunque hubiese dudas, eso tampoco justificaría acabar con esos seres humanos, ¿no? Es como si un cazador ve algo que se mueve y no sabe si es otro cazador, pues lo suyo es que no dispare, ¿no? Bueno, es cierto que el juramento hipocrático se hizo hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que nos dicen hoy en día los distintos estamentos médicos respecto al inicio de la vida? Bueno, el juramento hipocrático de cierta forma se ha actualizado en lo que se llama la Declaración de Ginebra, que sería algo así como el juramento hipocrático moderno. Y la Declaración de Ginebra incluye una promesa de velar con el máximo respeto por la vida humana. Y el Código Deontológico Español, que es un código de obligado cumplimiento para todos los médicos, que además se renovó hace poquito, en diciembre del 22, y de hecho se presentó ya en el 23, pues pone cosas tan claras como esta, ¿no? El ser humano es un fin en sí mismo en todas las fases del ciclo biológico. Y por si quedasen dudas, pues el Código Deontológico nos aclara desde la concepción hasta la muerte. Y por lo tanto es un deber de todos los médicos, es un deber deontológico respetar y proteger al concebido y no nacido. En otro apartado del Código Deontológico también se incluye esta frase de que el médico está al servicio de preservar la vida, a él confiada en cualquiera de sus estadios. Y por lo tanto creo que seguimos
un poco la tradición hipocrática de defensa de la vida, al menos de forma mayoritaria. Esto no significa que no haya excepciones, ¿no? Es verdad que muchas veces pues hay mucha manipulación en todo lo que concierne a transmitir la información respecto a la defensa de la vida. Lamentablemente, pues teníamos esta semana la información que en Francia ya se ha incluido, no exactamente el derecho a abortar, pero bueno, algo parecido al derecho a abortar en la Constitución francesa. Y ya ni siquiera se habla de aborto, ¿no? Aborto, y eso que en castellano aborto sirve tanto para el aborto provocado como para el aborto espontáneo, ¿no? Mientras que los ingleses tienen dos palabras distintas, ¿no? Miscarriage para el aborto espontáneo, y si es un aborto provocado, ahí sí lo llaman abortion, ¿no? Pero aún así no se habla de aborto y se habla de IVE, ¿no? Interrupción voluntaria del embarazo, que es un término triplemente erróneo, ¿no? Porque uno lo que interrumpe es lo que va a seguir, ¿no? Voluntaria, cada vez sabemos que con más frecuencia las mujeres cuando van a abortar van coaccionadas muchas veces por sus parejas, por sus padres, por temas laborales, y del embarazo, ¿no? Como si fuese un proceso biológico como la digestión y no una vida humana que se mata, ¿no? Hubo un momento que se habló de esto del preembrión, esto la verdad es que ya ha caído en desuso, pero bueno, los embriones de las 2 primeras semanas, en algún momento como para intentar quitarles su dignidad, se hablaba de preembrión. El embrión niño medicamento, pues embriones o niños que se conciben para salvar a sus hermanos a unas expensas de matar a otros hermanos. El mal llamado aborto terapéutico, que es pues matar a un niño con la supuesta justificación de curar una enfermedad de la madre. Lo de la píldora del día después, que es un método abortivo, no es un método anticonceptivo. Entonces, bueno, por eso antes de entrar le decía a Alicia que me gusta mucho la película de Unplanned, porque yo creo que al final lo que muestra es la dura realidad del aborto, que lamentablemente es muy desconocida, ¿no? Como nos comentaban antes, a las madres ni se les permite ver a sus hijos, ¿no? Hubo un intento de una iniciativa legislativa en Castilla y León que era simplemente mostrar los hijos a las madres y vamos, hubo un revuelo enorme, porque como vas a mostrar a los hijos a sus madres, ¿no? Bueno, y la verdad es que la situación que tenemos respecto al inicio de la vida es complicada. Sabemos que el Gobierno ha aprobado una nueva ley del aborto que es incluso más agresiva que la previa, pero también en el final de la vida tenemos una situación difícil, ¿no? Nuevamente, insistir que ya Hipócrates, pues estoy hablando de la Grecia clásica, un paciente con una enfermedad avanzada en la Grecia clásica pues sufriría mucho más que hoy en día, ¿no? Porque no había todos los tratamientos, los fármacos que hoy en día disponemos. Pero ya en aquel momento decía Hipócrates que esto de matar a los enfermos y a los ancianos pues parecía que no estaba bien, ¿no? Como digo, hoy en día además tenemos la suerte de que la medicina ha avanzado mucho, con lo cual podemos controlar mucho mejor los síntomas de los pacientes con enfermedades avanzadas, darles cuidados integrales, cuidados paliativos. Eso sí, si se apuesta por esa vía, ¿no? Si lo que se vende es sufrimiento o eutanasia, que es una dualidad que muchas veces se está presentando, pues lógicamente es fácil que se elija la eutanasia, ¿no? Bueno, he dicho lo que decía Hipócrates, pero nuevamente, ¿qué se dice actualmente, ¿no? Pues todos los colegios de médicos estamos unidos en lo que es la Asociación Médica Mundial. Esta es una declaración de la Asociación Médica Mundial que también es relativamente reciente, del 2022, ¿no? La Asociación Médica Mundial se mantiene firmemente opuesta a la eutanasia y al suicidio con ayuda médica. O sea, es difícil decirlo de forma más clara, ¿no? O sea, que nuevamente nos mantenimos fieles a la tradición hipocrática. Alguien puede decir, bueno, es que esto es lo que dice la Asociación Médica Mundial, pero en España la situación es distinta porque ya tenemos la eutanasia legalizada. No, esta es, como he dicho antes, el código deontológico que tenemos los médicos en España, que es un código deontológico que, de hecho, esta última versión ya se aprobó estando en vigor la ley de la eutanasia. Es decir, como recalcando que aunque la eutanasia sea legal, no es aceptable desde el punto de vista ético, ¿no? El médico no deberá provocar ni colaborar intencionadamente en la muerte del paciente.
nuevamente cuesta pensar de una forma más clara de decirlo, ¿no? Y también es importante saber que el Gobierno tiene un órgano que le asesora en todos estos temas, que es el Comité Español de Bioética, que depende del Ministerio de Sanidad, de Ciencia, de Universidades. Y antes de que se presentase la ley de la eutanasia, hay un informe muy claro del Comité de Bioética que además es firmado de forma unánime por todos sus integrantes diciendo esto, ¿no? La eutanasia y o auxilio al suicidio no son signos de progreso, sino un retroceso de la civilización, ¿no? Hablando de progreso, siempre me sorprende que la eutanasia se muestre como algo progresista, algo de izquierdas, cuando precisamente la eutanasia es particularmente peligrosa en las situaciones socioeconómicas más desfavorecidas. Si yo tengo mucho dinero y una enfermedad avanzada, pues ya me encargaré que vayan médicos, enfermeras a mi casa o me ingresaré en una clínica privada y me darán todos los cuidados que necesite. Pero si tengo una mala situación económica, pues voy a tener la sensación y voy a ser de verdad una carga para mi familia. Entonces, lamentablemente, tenemos la situación actual que hay enfermos que están pidiendo la eutanasia porque ven la sobrecarga que están suponiendo para sus familiares, ¿no? Me gusta mucho este informe del Colegio de Psiquiatras Irlandeses, ¿no? Porque ellos dicen, mira, nosotros como sociedad, como médicos, como psiquiatras, cuando alguien tiene ideas suicidas, cuando alguien desea la muerte, lo que tenemos que hacer es apoyar a esa persona. Lo que tenemos que hacer es tratarla para quitarle esas ideas. Lo que tenemos que hacer es darle herramientas para que supere esa situación. Y ellos lo que dicen es, la eutanasia es lo contrario. A mí me tocó hace poco revisar en Madrid los protocolos, cómo hay que actuar cuando alguien intenta suicidarse, ¿no? Pues una persona que sube a una azotea, que se va a tirar, que tiene que hacer la policía, los bomberos, el 061, pues todos se movilizan para intentar evitar esta situación, ¿no? La eutanasia es como lo contrario, es como si estás pensando en suicidarte y va alguien por detrás y te empuja, ¿no? Y la situación lamentable que tenemos en España respecto a los cuidados paliativos. Porque, claro, he dicho antes, se presenta esta dualidad, eutanasia o sufrimiento, pero eso no es así. La eutanasia es acabar con el que está sufriendo, pero hay una alternativa que es acabar con el sufrimiento. Y eso es lo que nos proponen los cuidados paliativos. ¿Cuál es el problema? Que los cuidados paliativos están poco desarrollados. En Europa se calcula que tenemos menos de la mitad de los cuidados paliativos que necesitamos. Lo ideal serían 2 servicios por cada 100.000 habitantes y en Europa tenemos 0,8, pero en España tenemos 0,6. Estamos en la cola de Europa. No tenemos ni 1/3 de los cuidados paliativos que necesitaríamos. Para que nos hagamos una idea, estamos entre Georgia y Moldavia. Entonces, ante esta situación tan preocupante, en vez de potenciar los cuidados paliativos, lo que hacemos es legalizar la eutanasia, que me parece particularmente cruel, porque tienes muchos pacientes que están sufriendo, en vez de darles la alternativa de controlar su sufrimiento, la alternativa que les das es que se quiten la vida, ¿no? Quitarles la vida. Termino ya con esta diapositiva. Esta señora es Margaret Mead. Margaret Mead es probablemente la mejor antropóloga que ha habido en la historia, ¿no? Entonces ella, estudió mucho los inicios de la civilización humana y una vez dando una charla así en una universidad como esta, en aquel momento había como 3 corrientes que hablaban de cómo podíamos constatar el inicio de la civilización humana, ¿no? Y había unos que defendían que eran los anzuelos, pues el primer signo que había de civilización humana. Había otra corriente que nos hablaba de estas puntas de las lanzas y había otra que decían que eran las vasijas de barro, ¿no? Entonces a ella le preguntaron, oiga, ¿cuál de los 3 cree usted que tiene razón, ¿no? Y ella dijo, no, están equivocados, ¿no? Para mí el primer vestigio de civilización humana es este fémur que hemos encontrado que tiene más de 15.000 años, ¿no? Que era un fémur que tenía una fractura y que se había consolidado. Y ella lo explicaba, ¿no? Un animal que se rompe el fémur está muerto, ¿no? Porque los animales de su especie la abandonan, porque se lo comen los depredadores. Entonces, el haber encontrado este fémur solidificado significa que hace más de 15.000 años ya había alguien que estaba cuidando de ese enfermo. Y ella lo que venía a decir es que de cierta forma lo que nos hace humanos, lo que nos hace personas, es cuidarnos unos a otros. Y por eso la eutanasia no es solo que sea algo
que va contra la ética, que va contra la moral, es que va incluso contra la misma naturaleza humana. Y respecto a la objeción de conciencia, claro, tenemos actualmente esta situación que cosas buenas son ilegales y cosas malas son legales, con lo cual pues tenemos que estar preparados que en muchas ocasiones pues vamos a tener que recurrir a el derecho a la objeción de conciencia. Un derecho que cada vez se intenta limitar más en las leyes, ¿no? Tanto en la nueva ley del aborto como en la nueva ley de la eutanasia hablan de que es una decisión individual. Es decir, por ejemplo, una institución religiosa que tenga un hospital, pues las leyes impiden lo que sería la objeción de conciencia institucional de un hospital, pero puede ser una residencia de ancianos. O sea, yo no quiero hacer eutanasia o yo no quiero hacer abortos en este centro. No, usted eso no lo puede decir porque es una decisión individual, ¿no? Y luego, también es curioso de que en ambas leyes se exige que los objetores nos apuntemos en una especie de una lista negra. Es decir, yo no quiero hacer eutanasias, oiga, pues usted apúntese en una lista negra, pero ¿quién va a tener esta lista? En mi caso, que trabajo en un hospital público, mis jefes, ¿no? O sea, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Entonces, si el día de mañana pues tienen que decidir si hacen una promoción o si contratan o no un anestesista en un hospital o un ginecólogo y quieren que sea alguien que haga abortos, pues podrían discriminar el que ha hecho objeción de conciencia, que es algo que la Constitución no permite. Es decir, nadie puede ser discriminado por ejercer su derecho a la objeción de conciencia. Con lo cual, pues las dos leyes, tanto la nueva ley del aborto como la nueva ley de la eutanasia, como la ley de la eutanasia, que es la única, pues intentan limitar el derecho a la objeción de conciencia exigiendo esta objeción de conciencia a priori, ¿no? La objeción de conciencia está garantizada no solo en nuestra Constitución, también en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. El Tribunal Constitucional ya ha dicho que no es necesaria una normativa específica y luego el Código de Deontología Médica, que ya he citado previamente, pues también dice que reconocer el derecho a la objeción de conciencia es fundamental, porque esto es lo que garantiza que los médicos pues vamos a ejercer nuestra profesión con libertad e independencia, ¿no? Bueno, lógicamente la objeción de conciencia se tiene que ejercer este derecho por motivos relacionados con los valores, con la conciencia, con temas morales, etcétera. Es decir, sí tiene que haber un motivo relacionado con la objeción de conciencia. No puede ser, por ejemplo, que un médico no haga abortos en la pública y sí los haga en la privada, etcétera, ¿no? Pero no es exigible que se exija esta inscripción previa, ¿no? O sea, la objeción de conciencia sí es cierto que se puede uno ejercer el derecho a priori, es decir, yo puedo apuntarme en un listado si quiero decir, yo no voy a hacer abortos ni eutanasia. Pero también la medicina es tan complicada, tan compleja cada vez más, que si el día de mañana me pone una situación delante y yo no lo veo claro, pues puedo decir, oiga, yo eso no lo hago, ¿no? Y esa objeción de conciencia, que es lo que se llama técnicamente objeción de conciencia ad casum en el momento en concreto, en la situación concreta, está totalmente admitida y reconocida. Por último, la humanización de la medicina, ¿no? Bueno, lamentablemente vivimos en una sociedad y también en un sistema sanitario que cada vez es más despersonalizado, ¿no? Hace unos años hicieron un concurso con los niños que dibujasen a su pediatra y lo que el niño dibujaba era un médico que estaba tecleando un ordenador, ¿no? Y esto es un poquito triste porque es la percepción que tienen, bueno, tienen los niños y los adultos, pero bueno, los niños lo dibujan con libertad y muchas veces no se respeta la intimidad del paciente ni en los centros de salud, los hospitales, etcétera, ¿no? Hay muchos signos de deshumanización, tampoco me da mucho tiempo a entrar en cada uno de ellos, pero podemos trabajar en todas estas cosas y de hecho ya hay incluso instituciones, ONGs, fundaciones que se dedican precisamente a trabajar para intentar humanizar la medicina. Yo de cierta forma creo que la medicina siempre tendría que ejercerse de forma humanizada, pero bueno, que tenemos que hacer un esfuerzo en este sentido, ¿no? Cosas tan sencillas como esta, ¿no? Estuve en un hospital de cuidados paliativos, de enfermedades avanzadas, aquí en Madrid, Virgen de la Poveda, todavía tenemos algún hospital que se llama Virgen, y me gustó mucho que tenían esto, algo parecido a lo que tienen los aeropuertos, pues que el paciente podía
por ejemplo, tú sales de una consulta, pues de que puedas decir, oiga, ¿cómo te han tratado? ¿No? Todas estas cosas pues ayudan mucho a humanizar, ¿no? Hay que enfocarse en el paciente tiene que estar en el centro de la asistencia. Muchas veces se hace una medicina defensiva, tenemos que pasar de una medicina defensiva a una medicina personalizada. A lo mejor lo que es mejor para un paciente no es lo mejor para otro. Cada vez tenemos más tecnología y eso está muy bien, pero yo trabajo en el Hospital Gregorio Marañón y a don Gregorio Marañón le he preguntado una vez, también en un momento que había un boom de avances tecnológicos de aquel momento, pero bueno, estaba la radiología, la bioquímica, un montón de ciencias que estaban empezando, entonces le he preguntado, oiga, ¿cuál es el mayor avance tecnológico? Y él dijo, la silla, y todos, la silla. Sí, es que la silla me permite sentarme y escuchar a mi paciente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que volver a esto. Todo el tema de la tecnología, de la inteligencia artificial. Me invitaron hace una semana a hablar en el Mobile de Barcelona, ¿no? Porque tenemos 2 proyectos de inteligencia artificial europeos en cardiología. Y entonces, bueno, era un poco, llegaban los que hablaban antes de mí, ya decía yo, es que ya no va a hacer falta médicos, ¿no? Porque va a haber máquinas, robots, inteligencia artificial que lo van a hacer todo. Pero yo decía, mira, yo cuando esté enfermo, dentro de, espero, 30 o 40 años, por favor, quiero tener a alguien compasivo, empático al otro lado, ¿no? Independientemente de que use todos los desarrollos tecnológicos, ¿no? Entonces nos hace falta apostar en estos valores de ética, respeto, humildad, empatía. Y también tenemos que transformar, y ya que estamos en el CEO, la educación médica, ¿no? Nosotros es un proyecto que tenemos, en Madrid tenemos 10 facultades de medicina, tenemos acuerdos con todas ellas y estamos un poco poniendo nuestro granito de arena para ver si conseguimos que también en pregrado los estudiantes de medicina reciban formación en humanización, en comunicación, en empatía, en cuidados paliativos. Bueno, no sé si han visto esta película, El Doctor, ¿no? La película está bien, pero está aún mejor el libro, ¿no? Es un cirujano en Estados Unidos que, bueno, él era un cirujano muy bueno, pero ni miraba a los pacientes. Le diagnostican de un cáncer y a raíz de la experiencia que él tiene como enfermo cambia totalmente su abordaje, ¿no? Bueno, ya hay muchos hospitales que también están haciendo protocolos para humanizar la asistencia y bueno, esta es una fotografía que compartió una familia de una paciente y es un poco pues como tenemos que humanizar de verdad, ¿no? Que está ahí la niña enferma y está su familia numerosa cenando con ella en el hospital. Y no me da mucho tiempo para citar a William Osler, que es pues, probablemente uno de los mejores médicos que ha habido en la historia. Pero bueno, él ya tenía también esta preocupación, ¿no? Porque veía que se estaba perdiendo el respeto por el paciente, la humanización por el paciente. Y bueno, él viene a hablar de cómo la práctica de la medicina es un arte, que en el fondo los médicos somos unos privilegiados con algunas otras profesiones vocacionales y bueno, y que es una profesión pues muy enfocada o debería ser una profesión muy enfocada en la defensa del más débil como puede ser el concebido y no nacido o el anciano con enfermedades avanzadas, ¿no? Y bueno, siguen un poco en esa línea, como digo, pues son citas muy bonitas. Me hace gracia que nos iguala a los médicos, a los sacerdotes, a las monjas y a las enfermeras, un poco pues que son estas buenas almas esparcidas por el mundo. Como he dicho antes, soy consciente que hay muchas excepciones, pero bueno, que es verdad que estas profesiones vocacionales tenemos en común esto de que ejercemos nuestro ministerio del consuelo entre la tristeza, la necesidad y la enfermedad. Me gusta mucho este cuadro, es de un pintor inglés del siglo XIX, pues que se ve ahí como está el médico preocupado con su niña que está enferma, pero bueno, que parece que está ya saliendo adelante, la madre llorando, el padre preocupado. Y bueno, termino con esta frase de Edmundo Pellegrino, un internista de Estados Unidos, que es probablemente el padre de la bioética o de la ética clínica, al menos con un enfoque correcto, que él decía que la medicina es la más humana de las artes, la más artística de las ciencias y la más científica de las humanidades. Bueno, como conclusiones,
Yo creo que la primera es la más importante. La esencia de la medicina es la defensa de la vida, con lo cual pues, todos los médicos deberían de estar en la marcha que tenemos el domingo, y esto ya lo dijo Hipócrates, no de que vayamos a la marcha del domingo, sino de que tenemos que defender la vida hace 2500 años. Pero es que hoy en día tenemos incluso más argumentos de los que él tenía para defender la vida, ¿no? Tenemos un conocimiento profundo de la vida intrauterina, tenemos un montón de mejorías terapéuticas para el control de los síntomas de pacientes con enfermedades avanzadas. Tenemos unas leyes contrarias a la defensa de la vida, pero bueno, tenemos un código español de deontología médica que no es perfecto, pero es bastante bueno, y yo creo que es un apoyo grande para los que queremos defender la vida y también para los que queremos acogernos a nuestro derecho a la objeción de conciencia. La humanización es clave ya hoy en día, pero va a ser mucho más importante en el futuro. En el futuro, yo tengo una hija que acaba de terminar y otro que está a punto de terminar medicina, y yo les digo, en el futuro muchas de las cosas que hacemos los médicos hoy en día ya no las van a hacer ellos, ¿no? Porque lo hará la inteligencia artificial, los robots, etcétera. Pero precisamente por eso el médico del futuro tendrá que tener una formación muy grande en temas de humanización, de filosofía, de comunicación, de empatía, etcétera. Y con esto termino. Muchas gracias.